Buenas tardes a todos. Es un gusto estar hoy otra vez aquí con la Fundación Mi Colmena y con ustedes. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho la Fundación para estar un rato charlando sobre un tema que me he dado cuenta que es muy importante en esta época. Estamos hablando de los cuatro acuerdos. Así que los invito en unos 10 minutos. Vamos a que arranquemos. Por ahora pues eh, les cuento. Yo soy coach ejecutivo organizacional. Durante muchos años, más de 20, me dediqué a la parte comercial, fui gerente comercial de muchas empresas y desde hace 4 años estoy certificado como coach. Parte de lo que yo he hecho en todo este tiempo es trabajar con la gente, trabajar con vendedores, trabajar con empresas que quieren mejorar sus resultados comerciales. Y durante ese tiempo pues he tenido muchísimas experiencias y muchísimos aprendizajes. Esos aprendizajes han cubrido muchos campos, eh, desde el aprender uno a vender mejor, a pesar de que siempre he trabajado o trabajé en el área de ventas, hasta eh, conceptos que tienen que ver con la psicología, eh, con Luisa Fernanda, gusto en verte. Me alegra ver que estás por acá. Bienvenida. Eh, pero realmente lo que más me ha llamado la atención a mí ha sido todo lo que tiene que ver con la formación en diferentes áreas, tales como las áreas de capacitación, en todo lo que tiene que ver con ventas, con servicio al cliente, con inteligencia emocional, bueno, con muchos aspectos que he ido viendo que son importantes en el área comercial. Un vendedor tiene que ser íntegro. Un vendedor no puede ser una persona que solamente maneje herramientas de ventas. Hay empresas que se preocupan porque los vendedores eh, conozcan muchas herramientas de planeación, de seguimiento, herramientas para llegar a donde los clientes, herramientas de prospección, eh, muchas herramientas que podríamos decir comerciales. Pero un vendedor de verdad tiene que ser una persona integral. Un vendedor exitoso tiene que ser una persona que siempre esté al tanto de lo que sucede en su mundo, que siempre esté aprendiendo cosas nuevas. Tiene que ser una persona que maneje temas como la inteligencia emocional. Ese es el vendedor exitoso. Hoy en día estamos viendo que con todo esto que estamos viviendo, que las personas no solamente tienen que conocer su trabajo, las personas no solamente tienen que conocer su profesión, tienen que saber de muchos temas relacionados especialmente con las relaciones humanas. Un buen vendedor tiene que saber relacionarse, un buen
vendedor tiene que ser una persona con capacidad para acercarse a las personas. Como me dijo a mí en alguna ocasión un jefe que tuve, él me decía, el cliente le compra al amigo, el cliente le compra a la persona a la cual le tiene confianza. Ese es el vendedor exitoso. Y para eso tiene que ser una persona especial. De resto, el vendedor puede que haga en algunos momentos ventas importantes, puede que haga en algunos momentos, como se dice, la saque del estadio, pero no se va a poder mantener como un vendedor exitoso. Por eso yo me he puesto a investigar en diferentes áreas, diferentes aspectos que tienen que ver con el mejoramiento personal. Y ese mejoramiento personal cubre muchos aspectos, muchas áreas. Como lo dije hace un momento, es importante la inteligencia emocional. Es muy importante. Y la vez pasada, hace unos días, tuvimos una presentación que hice sobre resiliencia. Fue la primera vez que yo manejaba este medio. Siempre yo estuve acostumbrado a hacer presentaciones ante salones con 20, 50, 100, 200, 300 personas. Y en esa presentación tuve un aprendizaje, hice un aprendizaje. Y ese aprendizaje pues me sirvió para poderlo aplicar posteriormente. Y hoy que vamos a hablar sobre los 4 acuerdos, lo voy a hacer totalmente diferente. Me di cuenta que es algo totalmente diferente a hacer una presentación en un público, en un salón, a hacerla en este ámbito en donde uno solamente tiene una pantalla al frente y de pronto unos letreritos que le van saliendo aquí al lado izquierdo con las opiniones de los que están asistiendo y el reporte de las personas que están asistiendo a la charla. Bueno, ya siendo la hora de iniciar, bueno, vamos a trabajar, vamos a charlar un rato sobre los 4 acuerdos. Muchos de ustedes deben haber oído hablar infinidad de veces sobre los 4 acuerdos. Ese es un libro que escribió en el año de 1999 Miguel Ruiz, un médico mexicano que entró a estudiar medicina porque su mamá, una descendiente de los Nahual, era lo que podíamos decir una curandera, con ese bagaje que llevaba desde hacía muchos años de sus abuelas también. Y entonces Miguel Ruiz decidió estudiar medicina. Pero por un accidente que él tuvo, se dio cuenta que podía encontrar en esa filosofía de su mamá algunas cosas que podía hacer conocer a los demás. Y ahí fue cuando él se puso a investigar sobre los toltecas.
Los toltecas fueron una civilización que estuvo en México entre el año 800 y el 1200 después de Cristo. Y esos toltecas se caracterizaron por varios aspectos, como todas esas civilizaciones. Fueron guerreros, fueron artesanos, fueron escultores, arquitectos, pero dentro de todo lo que trabajaban ellos estaba aquello que se convirtió en los 4 acuerdos, que llevaron a Miguel Ruiz a escribir ese libro. Hoy vamos a ver esos 4 acuerdos aplicados a la situación en la que estamos viviendo hoy en día. Yo los conozco, yo leí el libro como en el año 2001, 2002, y para mí fue un cambio en la forma de ver la vida y de hacer las cosas. A mis hijos les enseñé los 4 acuerdos y ese era tema de conversación en nuestra mesa en múltiples oportunidades. Y después, cuando ya me volví capacitador, decidí pasar más allá de mencionarle a la gente sobre los 4 acuerdos y más bien montar un taller alrededor de los 4 acuerdos. Hoy no vamos a hacer ese taller, hoy vamos a hablar sobre los 4 acuerdos. En estos días yo me di cuenta de la importancia de esos 4 acuerdos, que yo ya los manejo prácticamente de una manera automática y no me daba cuenta que en el día a día de estar aquí haciendo esta cuarentena, los estaba aplicando en diferentes aspectos y en diferentes momentos del día a día. Cuando en la Fundación Colmena me pidieron el favor de que hiciera otra charla, pues me puse a pensar y dije, hombre, los 4 acuerdos, vamos a hablar sobre los 4 acuerdos. Y ahí fue cuando organicé esta charla que vamos a tener hoy. Esta charla que arranca por uno de los 4 acuerdos, el del libro. Se tratan de otra forma, en otro orden, pero yo los organicé en orden totalmente diferente. Sobre todo que yo arranco por uno de los acuerdos que es más importante, que es no hagas suposiciones. Antes quiero comentar que un acuerdo es un convenio que uno hace con otra persona o con otras personas o con una organización. En este caso, estos acuerdos los hace uno con sí mismo. Esos acuerdos son los que le van a servir a uno para cambiar la vida y para ver la vida de una forma diferente, para cambiar su propia vida y al mismo tiempo contribuir con el cambio de la vida de otras personas. Entonces volvemos a uno de los acuerdos, que es el de no haga suposiciones. En el libro se habla de eso, de que no haga suposiciones. Yo, dentro de mi aprendizaje como coach, he tenido que trabajar mucho alrededor de las emociones. Bienvenido, Uriel, desde España. Me encanta tenerte otra vez aquí, mi fiel amigo. Por
como es el ser humano, siempre tiene que hacer suposiciones. Si nosotros nos vamos a la época de prehistórica y nos imaginamos a un grupo de cazadores que iban a buscar la comida para su grupo y los ataca un tigre y ese tigre se come 2 o 3, pues, ¿qué pasa con ese grupo? ¿Qué suposición van a hacer? Pues es que la suposición es que no van a volver a pasar por ahí porque ahí sale el tigre que se los comió. El hacer suposiciones es una emoción, es un compendio de emociones que tiene miedo, que tiene diferentes emociones. Pero lo que en el fondo dice que no haga suposiciones es que no nos dejemos llevar por las suposiciones. Todos tendemos a hacer suposiciones, pero no nos dejemos llevar por esas suposiciones. Por ejemplo, un ejemplo de algo que sucedió, o 2 ejemplos cortos de algo que sucedió en estos días, y es que estuvieron hablando de que había ruidos en el cielo, que había trompetas en el cielo, y empieza a correr ese mensaje por el WhatsApp y por el Facebook. Se va a acabar el mundo, definitivamente. No, tenemos que ser curiosos, tenemos que investigar. Nos pusimos a investigar con uno de mis hijos y encontramos que esos ruidos son causados por un choque de corrientes de aire que, dada la situación que hay tanto silencio ahora, se escuchan. Lo que pasó en noches anteriores, hace 2 noches, con la luna rosada. A mí que me gusta la astronomía me preguntaban, oiga, ¿y cómo es que se va a ver la luna rosada? No, la luna rosada no es una luna que se iba a ver de color rosado. Es un nombre que le pusieron porque en esa época en algunos sitios se daban unas flores y unas condiciones en donde se veían las flores rosadas. Y la llamaron la luna rosada. Hoy en día es tan fácil salir de las suposiciones, investigar. Todos tenemos ese celular aquí a la mano y ese celular tiene un mundo para mostrarnos a nosotros cuál es la realidad, para no dejarnos llevar por las suposiciones. Es importante que no nos dejemos llevar por esa cantidad de historias que hay alrededor del coronavirus, que hay alrededor del fin del mundo, que hay alrededor de una cantidad de aspectos que están rodando en este momento y que si nos dejamos llevar por ellos, pues nos va a hacer sentir peor de lo que cada persona se pueda sentir en un momento determinado. No nos dejemos llevar por las suposiciones también en el comportamiento de las demás personas. Y aquí empezamos a encontrar aspectos en donde los 4 acuerdos se empiezan a entremezclar entre sí. Porque es que hay otro aspecto que encontramos ahí, y es que cuando las personas ven una actitud determinada de una persona, sobre todo en estos días, uno llega y entra a la alcoba y ve a la esposa haciendo una cara que no es la cara que uno desearía que le hiciera. Uno la ve como cabizbaja, como
seria, y uno ya empieza a hacer la suposición de que ella está brava con uno, que está molesta con uno. No, pensemos en que ella en ese momento puede estar pasando por un momento de depresión, un momento de inquietud, un momento en donde no se sienta bien, pero no es con uno. Y ahí vemos otro de los acuerdos que vamos a ver más adelante, y es: no tomes nada personal. Y otro de los acuerdos que vamos a ver más adelante en detalle, y es: haz tu mejor esfuerzo. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para relacionarnos con las personas lo mejor posible, tanto con las personas con las que estamos compartiendo, como con las personas con las cuales no compartimos, sino apenas nos podemos comunicar por el celular, por un FaceTime, por video, por algún canal que podemos hacer hoy en día. Entonces no nos dejemos llevar por las suposiciones. Hay un aspecto que es importante y es que a nosotros nos da miedo preguntar. Las suposiciones tienen la mejor forma de atacarlas cuando nosotros preguntamos. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente nos da miedo preguntar. Y hasta cierto punto, ¿por qué? Y es que cuando éramos pequeños, 4 o 5 años, le preguntábamos algo al papá o a la mamá o al profesor, y la respuesta era: eso es así y así, o no pregunte. Eso no es de su incumbencia. Eso tú no lo entiendes. Entonces no preguntábamos. La siguiente vez preguntábamos y otra vez nos estaban reprochando por preguntar. Entonces hemos estado creciendo con un miedo a preguntar. Hemos estado creciendo con la idea de que preguntar es malo. Y eso es algo que nos saca a nosotros de ser víctimas de hacer las suposiciones. Un novio un señor va en el Transmilenio y ve en la calle a su novia saludando de abrazo a un muchacho. ¿Y cuál es la suposición que hace? Me está siendo infiel. Ya sé porque ha llegado tarde. Y se arma toda una película. Toda la película durante el día. Y cuando se ve con ella por la noche, le forma el problema. Yo ya sé que usted me está siendo infiel. Yo ya sé que usted cuando ha llegado tarde no estaba en el trabajo, sino estaba viéndose con un tipo. Y no era así. Eso no era así. Ella simplemente se encontró con un compañero de colegio que no veía desde hacía muchos años. Y por eso lo abrazó efusivamente. Y como yo pasé rápidamente en el Transmilenio, me armé esa película. ¿Y qué hice? Me amargué. Y le armé un problema a ella. Yo me envenené el alma. Las suposiciones nos envenenan el alma. Por eso preguntemos, no nos quedemos en la sospecha, no nos quedemos en la nada. Todo eso nos hace ser infelices. Y en nuestras manos, fíjense, no en las de los demás, está ser felices o infelices. Entonces preguntemos, averigüemos. Preguntémosle al jefe por qué ya lleva 3 días en que llega y no me saluda. Pero no, nos hacemos a la idea de que el jefe no nos saluda porque nos va a votar. Y hacemos toda una película. Como me van a votar, entonces no voy a poder pagar el carro, y como no voy a poder pagar el carro, entonces me va a tocar venderlo, y entonces hago toda una película.
resulta que el jefe no me ha saludado a mí en esos días simplemente porque está muy preocupado por un préstamo que tiene que pagar en el banco. Entonces no envenenemos nuestra alma con cosas que no tienen fundamento. Y qué peor es hacer suposiciones cuando yo supongo que el otro supone. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Yo llego y le digo a mi esposa, mira, esta noche seguramente no voy a poder venir porque me va a tocar quedarme a trabajar tarde, pero si no me toca quedarme a trabajar tarde, yo puedo venir por ti y vamos a comer. Llegó y me tocó quedarme a trabajar tarde. Llegué a la 1 de la mañana y lógicamente la esposa estaba esperando que yo llegara desde hace 3 o 4 horas para irnos a comer. Yo supuse que como le había dicho que si me tocaba quedarme no podíamos ir a comer. Y ella supuso que yo la iba a llamar. Entonces no hagamos suposiciones. Dejémonos llevar por ese instinto de hacer suposiciones. Pero, y es que hay otra cosa chévere en las suposiciones. Y es que, no, como nos gusta sufrir, hay personas y hay una tendencia a ser víctimas, a sufrir. Y qué mejor que hacernos la suposición de que nos van a botar del trabajo, de que mi novia me va a botar, de que mi señora me está haciendo infiel. Esa cantidad de cosas nos encanta para hacernos sufrir. Y eso tiene que ver también con algo que vamos a ver más adelante, y es el chisme. Por eso dice Miguel Ruiz que la única razón para sufrir es porque yo lo deseo, porque yo lo quiero. Pero si yo realmente asumo las cosas como de verdad deben ser, encuentro que no hay ninguna razón válida para sufrir. Lo mismo debo hacer con la felicidad. Yo tengo la capacidad de ser feliz. Y la primera persona que me pueda hacer feliz a mí soy yo. Yo no puedo esperar que las demás personas me hagan feliz. Yo soy la primera persona que debo pensar en mi felicidad. Pasamos al otro acuerdo, que es no tomes nada personal. Ese acuerdo sí que es también interesante, porque cuando nosotros nos creemos el centro del planeta, somos yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Pensamos que tanto el ambiente, el mundo, como las personas están en contra nuestra. Entonces la niña sale bonita para la oficina, arreglada con una pinta muy blanca, se sube en el transporte y empieza a sufrir porque va muy lleno, porque se pasó de la parada, porque no se pudo bajar, y empieza, no, es que solamente a mí me puede pasar eso, y después se baja y pasa un carro y la salpica, y hasta ahí llegó esa pinta tan bonita blanca, y llega al trabajo, y en el trabajo la miran mal, y bueno, y no, es que solo eso me pasa a mí. ¿Por qué me está pasando eso a mí? No, tú no eres tan importante, tú no eres el centro del universo que está contra ti, que ese universo decidió ir en contra tuya. Ahora, lo que está pasando alrededor nuestro
no es porque lo merecíamos, no es porque teníamos que aguantárnoslo, no es porque el universo lo hizo en contra nuestra. Las cosas se fueron dando de una determinada manera y llegó a esto. Pero el universo no dijo vamos a coger y vamos a acabar con el hombre. No, nosotros mismos lo hicimos, nosotros mismos lo montamos, nosotros mismos lo construimos. Y eso es lo que estamos viviendo. Y en el día a día de estar en nuestra casa, nosotros podemos construir que ese día a día sea positivo o que ese día a día sea negativo. Y podemos dejar que las cosas sucedan en contra nuestra o podemos hacer que las cosas se sucedan a favor nuestro. Nosotros somos capaces de hacer que las cosas sean a favor nuestro. Y ahí es donde nos encontramos con una cantidad de situaciones en donde la gente dice, no, es que yo no hago sino ver televisión, yo me acuesto a las 3 de la mañana, me levanto a las mediodía, y pasan los días y tú no estás haciendo nada. Y pasan los días y pasan 10, 20 y los 30 días que vamos, o más días que vamos a estar encerrados. Y tú vas a mirar hacia atrás y vas a ver si esos días fueron perdidos o esos días fueron útiles. Vamos a tener que cambiar nuestra forma de ser, vamos a tener que cambiar nuestra actividad, vamos a tener que aprender cosas nuevas, vamos a tener que reinventarnos, vamos a tener que ser unas personas que vamos a trabajar, a innovar. Si lo hacemos, seguramente ese mundo que vamos a encontrar cuando salgamos de aquí, cuando salgamos a una nueva vida, ese mundo va a ser un mundo diferente a favor nuestro. Pero si nosotros dejamos, como digo yo, que el río se lleve el corcho por donde quiera, no vamos a llegar a ningún lado. Ustedes han visto, uno bota un corcho, un palito a un río, y ese de pronto termina enredado en unas ramas en la orilla y no llegó a ningún lado. Si nosotros actuamos sobre nosotros mismos, si nosotros proyectamos ese deseo de hacer cosas diferentes alrededor nuestro, en las personas que nos están rodeando, vamos a poder hacer que ese mundo sea diferente y que sea un mundo favorable y que sea algo que podamos decir valió la pena. Aprendí. Quitémonos de encima ese que yo soy el centro del universo y que todo lo que me sucede es en contra mía. Por eso en los 4 acuerdos dice que ni la peor ofensa, ni el peor desaire, ni la más grave herida pueden hacerme daño. Acuérdense ustedes cuando van manejando su carro y de pronto uno por error se roba el otro carro. O uno está estacionando en un parqueadero y no ve bien y se demora 1 o 2 minutos más de lo que todo el mundo se demora en estacionar. Y el del otro carro le dice a uno 2 o 3 cosas. No lo tomemos personal. Él lo está diciendo en contra de él mismo. No lo tomemos personal. ¿Es que acaso él con eso que nos está diciendo nos va a cambiar? ¿Es que acaso él nos va a hacer que ese buen chofer que soy yo deje de serlo? No,
Yo voy a seguir siendo el mismo regular o buen chofer. Pero hay personas que llegan y se bajan del carro y le contestan al otro. Y se forma una pelea que no es necesaria. Se sube la tensión, se suben las palpitaciones y yo termino perdiendo con una persona que ni siquiera me conoce, con una persona que nunca he visto y que seguramente nunca voy a volver a ver en la vida. Entonces, no vale la pena que tomemos personal eso. Esa persona cuando está haciendo eso, está proyectándose ella como lo que es, como una persona que se molesta porque no puede esperar 30 segundos más para que yo parquee, estacione bien. Esa persona que se cree algo superior a mí porque ella cree que es la mejor chofer o el mejor chofer del mundo. Y ahí hacemos nos entrelazamos con otro de los acuerdos, que es ser impecable con tus palabras. Qué importante es ser impecable con tus palabras. Impecable. La palabra impecable viene de sin pecado. Y eso es otro aspecto importante que tenemos que aprender a manejar. Con las palabras yo construyo o destruyo. Las palabras son tan poderosas que con esas yo hago a otra persona o la destruyo. Y en estos días en donde estamos con los hijos, con gente joven alrededor nuestro, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, porque si nosotros cuidamos nuestras palabras, vamos a lograr que esa persona sea mejor, que esa persona sea una persona que quiera hacer cosas nuevas, que sea una persona que quiera aprender, que sea una persona que a pesar del encierro aprenda o mejore sus capacidades para socializar. Yo con esas palabras puedo destruir a esa persona. Papás, ojo con los hijos cuando les dicen, es que tú no puedes, es que eso te queda grande, es que yo ya te lo había dicho y tú eres bruto, es que tú no puedes entender eso. No, eso es lo peor que se puede hacer. Después decimos, no, este no llegó a nada, este no fue capaz de ser un profesional, de estudiar una carrera. ¿Pero por qué? Si eso se lo enseñé yo, eso se lo sembré yo. Porque con las palabras yo fui haciendo eso. Fui haciéndolo una persona indecisa, una persona insegura, una persona que no era capaz de emprender, de hacer cosas nuevas. Las palabras son como un arma de doble filo. Con ellas yo puedo destruir, pero también con las palabras yo puedo construir. Si yo soy impecable con mis palabras, puedo construir a ese niño. Cuando yo doy las gracias a la esposa, a otra persona con la cual estoy pasando estos días, y le reconozco lo que ha hecho, voy a hacer que esa persona se sienta bien. Que ese encierro del que estamos hablando no lo sienta tan terrible, porque yo le estoy valorando lo que hace, lo que está contribuyendo en el día a día. Y fuera de eso, con esas palabras, me construyo o me destruyo a mí mismo. Porque es que además las palabras terminan haciendo que yo me las crea para mí mismo. Entonces ahí es donde las palabras hacen que yo diga, no, yo no soy capaz de eso. Yo nunca he podido hacer esto. ¿Cuántas veces las personas dicen, yo trato? Miren, yo les invito a que la palabra tratar
las saquen de su idioma, de su vocabulario. Porque es que tratar no es nada. Como en este momento, si yo trato de cogerlos a ustedes, yo no puedo cogerlos. Tratar no es nada. Tratar es quererme a mí mismo, es darme besitos de que tú no vas a lograr hacer las cosas. Voy a tratar este año de terminar la universidad. Y cuando yo digo tratar, seguramente tú no vas a terminarla. Voy a tratar de estudiar inglés. Voy a tratar de entrar al gimnasio. Tratar es la palabra más peligrosa que puede usar el ser humano. Yo voy a terminar mis estudios este año, mi carrera. Yo voy a estudiar inglés. Yo voy. Si yo digo yo voy, me estoy empoderando a mí mismo. Si yo digo yo voy a lograr hacer las cosas seguramente. Pero si yo no me esfuerzo ni siquiera con las palabras, seguramente no lo voy a lograr. Entonces, los invito a que sean impecables con sus palabras, que no las usen mal. Olvídense de aquello que es el chisme. El chisme. Ese es otro mal uso de las palabras. Y en estos días, todos esos WhatsApp que circulan, todos esos Facebook que circulan, nos hacen, son exactos a un chisme. Hoy en día uno tiene que ser responsable cuando le llega a uno un WhatsApp diciendo algo. Uno tiene que coger y, como lo decía al principio, no hacer suposiciones. Coger su computador, su celular e investigar antes de replicar ese WhatsApp. Nosotros, sin darnos cuenta, a veces somos terroristas porque estamos pasando una cantidad de chismes que circulan por las redes y los estamos agrandando y los estamos haciendo cada día peores. Entonces, no hagamos eso. El chisme es mala energía. El chisme, cuando se dice frente a frente, no hace sino transmitir mala energía, y esa energía generalmente tiene algo especial, y es que me rebota a mí. Yo llego y le digo un chisme a alguien, pero es que las palabras tienen energía, y cuando esa energía es mala, me rebota a mí. Y yo soy el que voy a terminar siendo víctima de ese chisme. Yo voy a ser el que voy a terminar siendo víctima, como se dice, de mi propio invento. Soy víctima de mis palabras. Entonces, dejemos los chismes, cuidemos nuestras palabras. Las palabras debemos honrarlas. Las palabras son maravillosas cuando las usamos como deben ser. Cuando reconocemos el esfuerzo de alguien. Cuando lo reconocemos de verdad, cuando ha sido un esfuerzo de verdad. No cuando vemos que nuestro hijo no ha hecho el esfuerzo y le decimos, no, estuvo bien. No, hijo, yo vi que tú no hiciste el esfuerzo suficiente. Ven, miramos a ver cómo vas a hacer el esfuerzo suficiente para que el próximo mes no pases raspando la materia, o el próximo semestre. No. Las palabras usadas adecuadamente hacen que las personas crezcan, que las personas se sientan mejor, que las personas se sientan capaces de hacer de pronto lo que consideraban que no eran capaces de hacer.
Por eso debemos utilizarlas adecuadamente. Los insultos. No insultemos a las personas. Las palabras nosotros no debemos usarlas de esa manera. El insulto no debe salir de nosotros. En ningún momento. En estos días que estamos encerrados, alguien en un momento determinado, por esa tensión, por esas emociones que empiezan a salir a flote y que no se pueden controlar, de pronto nos pueden decir algo. Comprendamos a esa persona. Seamos pacientes, seamos cariñosos y escuchemos. Volvemos al acuerdo anterior. No lo tomes personal. Esa persona, esa esposa, ese hijo, ese papá, esa mamá, lo dijo seguramente como una reacción automática a sus emociones. En la medida de que alguien te quiere lastimar, en esa medida alguien se lastima a sí mismo. Entonces, esa persona que está diciendo esas palabras no nos puede hacer daño si nosotros no le paramos bolas, como se dice. Las palabras siempre rebotan. Las palabras rebotan positiva o negativamente. Si yo soy una persona positiva en mi forma de hablar, una persona positiva en la forma de reconocer a las personas, una persona que siempre habla con el positivismo por delante, voy a recibir positivismo de las demás personas y de mis propias palabras. Las palabras tienen aquello que es acción, reacción, acción, reacción. Si honras a tus palabras, no te estás honrando. Si no honras a tus palabras, no te estás honrando a ti mismo. Tienes que honrar tus palabras para honrarte a ti mismo. Y con ellas tú estás demostrando cómo eres. Estás demostrando quién eres tú. Ustedes piensen en aquellas personas que han oído a través de su vida, que utilizan mal las palabras, que son personas hirientes, que son personas groseras, que son personas que has visto que agreden a otras personas o que te agreden a ti. O que utilizan palabras al contrario, cariñosas, amables con los demás. ¿Cómo ves tú a esa persona? La ves como esas palabras que utilizó. Y viene el último acuerdo, que es haz tu mejor esfuerzo. Haz tu mejor esfuerzo, que es tan importante en esta época. Hacer tu mejor esfuerzo es que cada día que nosotros nos levantamos, tenemos que hacer que sea un día que realmente valga la pena. Que sea un día que al final podamos decir, valió la pena todo lo que hice en este día. Yo los invito a ustedes a que no se dejen llevar por la pereza, que no se dejen llevar por el hacer nada, sino que ustedes se levanten a una hora adecuada, que dejen la pijama a un lado. La pijama es el peor enemigo que hay de la actividad diaria. Es que la pijama, ¿para qué está hecha? Para dormir, para acostarse a dormir. Pero si uno se pasa todo el día en pijama, no va a tener automáticamente el deseo de hacer cosas diferentes. Aprendan, pónganse ustedes un plan. Todavía hay tiempo, tenemos bastantes días, todavía tenemos 3 semanas. Si no lo han hecho desde atrás,
Póngase una meta, un plan, de tal manera que digan en estas 3 semanas voy a haber aprendido tal idioma o algo de tal idioma o aprendí algo de cocina o aprendí algo de cualquier actividad que podamos tener interés. Y dentro de eso los invito a que tengan aficiones. Es importante que tengan aficiones. Las aficiones son el solaz de cada día de las personas. La afición por la fotografía, la afición por coleccionar algo, pero coleccionarlo investigando qué es ese artículo, de dónde salió, cuál fue su historia, de dónde vino. Porque coleccionar por coleccionar no se justifica. Hay tantas aficiones que se pueden además en esta época compartir en familia. Aficiones que además, cuando hay pequeños, los pueden inducir a la curiosidad. Los niños pequeños que son curiosos son niños que van a ser personas especiales en su vida, que van a lograr hacer mucho en su vida, que van a ser exitosas. Porque es que la curiosidad lleva a la innovación, y la innovación lleva al cambio, y el cambio lleva a la resiliencia, y la resiliencia lleva al éxito. Lleven los niños, hagan juegos, miren, aficiones, invéntenselas. Los invito, origami, hacer figuras de papel con unas hojitas de esas de reciclaje. El otro día alguien me hablaba de que se ponen en el plan de inventar algo. Inventémonos algo. ¿Qué sería mejor si pudiéramos poner este cucharón de la mesa en otra cosa que no fuera esta piedra que está aquí encima del mesón? ¿Qué podíamos inventarnos? Eso es algo que se hace en conjunto además. Pero yo los exhorto a que ustedes hagan su mejor esfuerzo cada día para que cada día que pasa sea un buen día. Ahora, tengan horarios. De tal hora a tal hora voy a estudiar. De tal hora a tal hora voy a leer. De tal hora a tal hora voy a oír música. Y de tal hora a tal hora voy a ver Netflix. Y de tal hora voy a ver YouTube o voy a leer los mensajes de WhatsApp. Pero organización, orden. Solamente las personas disciplinadas logran ser felices y exitosas en la vida. Si uno no lo hace, no va a lograr ser feliz. Haz tu mejor esfuerzo, dice Miguel Ruiz en su libro Los 4 Acuerdos. Si yo hago mi mejor esfuerzo, no podré recriminarme que no hice lo que pude. Yo tenía un jefe cuando trabajaba en el área de ventas que me decía: Fernando, nos queda la tranquilidad de que hicimos todo lo posible para ganarnos este proyecto. Miramos los mejores precios para la materia prima, los mejores tiempos de entrega, negociamos con los proveedores. Bueno, hicimos todo lo posible. Si nos lo ganamos, una maravilla. Pero si no nos lo ganamos, no nos queda la preocupación de que habíamos podido hacer algo más. Y eso es lo que tenemos que hacer en el día a día de esta época. Que al final del día yo diga, hice lo mejor para que la relación con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, con las personas que estoy compartiendo,
sean personas que digan, él hizo lo mejor y yo me sienta que hice lo mejor. Uriel dice, la estabilidad emocional es la base del éxito en la vida, ¿sí? Yo hago el esfuerzo por ser una persona estable emocionalmente. Aquí el otro día hubo una charla sobre las emociones. Alguien habló sobre las emociones. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo en la relación con mi esposa, con mi hijo. Analicemos, pensemos cómo podemos tener esa mejor relación. Y cómo hicimos que ese día fuera un día útil, que esta época fuera una época que nos sirvió. Definitivamente el mundo va a cambiar. Definitivamente lo que nosotros hacíamos seguramente va a tener que ser diferente. Y nosotros vamos a tener que ser diferentes. Entonces empecemos a mirar por dónde va a ser ese cambio. Empecemos a analizar. Innovación es otro de los aspectos importantes que debemos trabajar, que debemos buscar. Porque la innovación nos va a llevar en esta época a alcanzar metas que nunca seguramente nos habíamos propuesto. Y hacer las cosas con pasión. Todo lo que hagamos, hagámoslo con pasión. La pasión es diferente a que haga las cosas que a mí me gustan. Yo tengo que hacer mi trabajo con pasión. Esa es la diferencia entre las personas que hacen las cosas que les gustan y las que las hacen con pasión. Yo en mis talleres pregunto, ¿quiénes trabajan en lo que no les gusta? Y muchos alzan la mano. No, yo trabajo en lo que no me gusta, pero me toca. ¿Quiénes trabajan en lo que les gusta? Hay otros que trabajan en lo que les gusta. Yo les digo, miren, ¿saben qué? No hay mucha diferencia entre el que trabaja en lo que le gusta y el que trabaja en lo que no le gusta. Porque la diferencia está en trabajar con pasión. Cuando yo trabajo con pasión, hago las cosas de verdad bien. Hago mi trabajo bien. Cuando yo trabajo con pasión, hago las cosas como deben ser. Y fuera de eso, siento que no trabajo. Porque ese trabajo que estoy haciendo me deja satisfecho y me deja feliz. Por eso, los invito a que cumplan esos 4 acuerdos. No hagas suposiciones. No tomes nada personal. Haz tu mejor esfuerzo y sé impecable con tus palabras. Hagan ese esfuerzo con ustedes mismos. Hagan su mayor esfuerzo de cumplir esos acuerdos. Y pregúntense cada día, al final, ¿cumplí mis 4 acuerdos? ¿Los trabajé? Y queda una última pregunta que yo digo que es el 5.º acuerdo. Que desafortunadamente los colombianos somos malos para cumplir nuestros acuerdos. Nosotros somos muy informales. Nosotros le decimos a alguien, oye, entonces nos vemos el viernes para ir a ver el partido. Y llega el viernes y Pedrito no apareció. Hablamos por hablar. No somos serios con nuestros acuerdos. Y si no somos serios con nuestros acuerdos, no vamos a cumplir nuestros acuerdos. Dice Luisa Fernanda Costa. Es totalmente cierto, la pasión es parte vital en la vida laboral. Liliana dice, esta mañana logré que algo esté mejor en mi casa. Me siento bien. Lograr algo todos los días. Bueno, nos quedan unos minutos para escuchar, a ver quién quiere escribir algo. Yo lo único que
puedo decir en este momento es que, dice María del Rocío, dice, no solo con las palabras, sino también con las acciones. Exacto. Eso es muy importante, porque es que uno no se puede quedar en las palabras. Las palabras tienen que ir apoyadas por la acción. Si no hay acción, no sucede nada. Las palabras te tienen que llevar a la acción. Gracias, Rocío. ¿Quién más nos quiere aportar algo alrededor de lo que vimos? Y lo comento aquí al grupo, porque son contribuciones importantes, son palabras valiosas. Los invito a que ustedes trabajen los 4 acuerdos. Aquí Gilma dice, si piensas en positivo, tus acciones serán positivas. Eso me recuerda a mi papá. Mi papá decía que la humanidad se dividía en dos, en los sí puédidos y los no puédidos. Entre los que sí pueden, o sean los positivos, y los que no pueden, o sean los negativos. Sandra Mateus dice, creo que uno de los acuerdos más difíciles es no tomar nada personal. Es automático y a veces hay que trabajarlo. Eso es muy cierto. No tomar las cosas personales es muy complicado. Es muy difícil. Por eso hay algo que es importante en esto de los 4 acuerdos. Y es que los practiquemos, que seamos conscientes. Todo lo que uno aprende en el día a día tiene que estar inicialmente con el volante en la mano. Yo tengo que controlar acelerador y freno. Yo tengo que ser consciente de que tengo que trabajar ese aspecto, de no tomarlo nada personal. Hombre, esto lo estoy tomando personal. Ojo, piénsalo, no lo tomes personal, no vale la pena. Hay un momento en que las cosas se vuelven automáticas. Pero ojo, así se vuelvan automáticas, tenemos que estar conscientes de estarlas manejando, de tomar el control. Porque cuando nosotros dejamos de ser conscientes, no quiere decir que las cosas estén yendo bien, porque a veces las estamos haciendo por el camino que no era. Luisa Fernanda dice, me encantó, muchas gracias. Empezaré a hacerlo desde ahora y replicarlo a mis conocidos. Uriel dice que ha sido muy claro y que el mensaje le ha llegado. Importante lo que les acabo de decir con base a lo que dijo Sandra. Hay que mantener el timón y aprender esos 4 acuerdos a manejarlos. Tenemos que ser conscientes. Habrá un momento en que será como manejar. Ya nosotros no tenemos que pensar que hay que mirar el espejo, que hay que acelerar, que hay que meter el cambio y en tal momento hay que meter el clutch. No, ya lo hacemos automáticamente. Pero ojo, el piloto automático es el peor enemigo de todos nosotros. Ese piloto automático que ponemos a funcionar cuando ya aprendemos una destreza es peligroso, porque ese piloto automático nos lleva a que no aprendamos cosas nuevas, a que no mejoremos, porque es el hecho de que nosotros ya tengamos el piloto automático no quiere decir que las cosas no se puedan hacer mejor. Entonces los invito a que pongan en práctica esos 4 acuerdos. Miren, el libro de los 4 acuerdos lo pueden encontrar ustedes en internet. Ya está tan divulgado que uno lo encuentra muy fácilmente y puede ver más alrededor de lo que vimos hoy. Los invito a que apliquen los 4 acuerdos en estos días y verán que van a ser felices. En algunas de las organizaciones, en muchas de las organizaciones con las cuales yo he trabajado, es un taller de 4
en donde la gente participa activamente con una serie de juegos y actividades, se involucra de tal manera en la forma de ser de la organización que ya se vuelve idioma de la organización. Un día yo entraba a una organización de donde había dictado un taller y alguien dijo: acuérdese de que no haga suposiciones, le gritó al otro. Simplemente ya está involucrado en la forma de ser. Bueno, agradezco a la Fundación Mi Colmena, a Eliana Ortiz y a todas las personas que estuvieron aquí al frente de, de esta pantalla por habernos acompañado, por haberme acompañado, y los invito a que trabajen los 4 acuerdos. Buen día y buena cuarentena.